Eran cerca de las 2:20 de la madrugada y la lluvia no cesaba. Caía con fuerza como si quisiera limpiar las calles de la ciudad. Estaba parado frente al Palacio de Bellas Artes, esperando que la aplicación de Uber me enviara un nuevo viaje. Las ventanas del coche estaban empañadas y el aire acondicionado trabajaba a tope para combatir el frío. Tenía la app abierta sin mucha expectativa de conseguir otro servicio. Ya pensaba en regresar a casa, cuando sonó la alerta. Recoger a Lucía y Andrés en la zona de Bellas Artes. Sin pensarlo mucho acepté, atraído por la buena tarifa. Vi a la pareja antes de que notaran mi presencia. Caminaban rápido bajo una sombrilla negra, empapados hasta las rodillas. Él, delgado y visiblemente nervioso, miraba hacia atrás varias veces. Ella tenía la piel pálida y la mandíbula tensa. Algo en su actitud no me convencía. Subieron sin decir palabra. Él tomó asiento adelante, ella atrás. «San Juan de Letrán, por favor», indicó él. Asentí y puse el auto en marcha. La ciudad estaba desierta a esa hora. Solo algunos indigentes y policías en patrullaje permanecían activos. Avanzamos por Avenida Juárez, pasando junto a la torre latinoamericana que se veía fantasmagórica entre la neblina. El silencio era pesado, solo roto por el golpeteo de la lluvia sobre el techo y el suave ruido de las llantas sobre el asfalto mojado. De repente, con voz temblorosa, el hombre preguntó: «¿Tomamos por Iturbide o damos vuelta en eje central?». Le respondí sin quitar la vista del camino: «Por Iturbide, está más tranquilo». Cuando llegamos a la vecindad marcada en el GPS, me pidió que se bajara. Dijo que sería solo un momento. Me pareció extraño, pero no dije nada. Lo vi entrar por un portón oscuro, mirando nervioso a todos lados como si sintiera que alguien lo seguía. Justo cuando cruzamos eje central, la mujer detrás de mí me urgió: «Por favor, acelera, no te detengas, vámonos ya. Te lo explicaré después, solo maneja rápido». No tuve tiempo para preguntar. Mi instinto me decía que no era una simple pelea de pareja. Pisé el acelerador, esquivando charcos y topes mientras atravesábamos San Jerónimo. Finalmente, al llegar a Bolívar, ella rompió en llanto. «Lo acaban de secuestrar. Yo no sabía nada. Me dijeron que si lo traía aquí lo dejarían libre, me lo prometieron». Le pregunté incrédulo: «¿Cómo? ¿Usaron la app para localizarlo? ¿Te hicieron pedir el Uber para tenerlo controlado?». Su voz se quebró. Parecía llorar no solo por él, sino por el peso de lo que acababa de vivir. «¿A dónde vamos?», le pregunté intentando mantener la calma. «A donde haya policías, no quiero regresar a casa, no quiero que sepan dónde estoy». La lluvia arreció y tomé rumbo hacia el Ministerio Público en la calle Doctor Andrade, un lugar que conocía bien, pero nunca por una razón tan grave. Ella permanecía callada, con el rostro marcado por el miedo y el cansancio. «¿Cómo se llama él?», le pregunté. «Andrés. ¿Estás segura de que fue un secuestro y no una trampa para ti?». Vi al tipo que se lo llevó. Estaba dentro del zaguán con pasamontañas y pistola. Cerraron la reja y escuché sus gritos. Me llamaban por su nombre, dijeron que sabía de qué se trataba. Un silencio más largo que la lluvia se instaló en el coche. Miraba las luces de la ciudad, los edificios mojados, sintiendo el peso de una historia que nadie debería vivir. Ella agregó antes de bajar del auto: «Andrés recibió una llamada que decía: ya valió, vente para acá, te tienen ubicado». Al principio no entendí. Creí que hablaba del trabajo, pero ahora todo tiene sentido. Me detuve frente al Ministerio Público y le ofrecí acompañarla adentro. «Si me están siguiendo y saben que vine, tienen tu teléfono», dijo con resignación. Esconderse solo les da ventaja. Ella bajó sin decir nada más. Mientras la veía entrar, yo encendí el motor y me perdí de nuevo en la noche lluviosa de la ciudad, con sus sombras y sus secretos, con historias como esta que rara vez se cuentan. 2 días después recibí una notificación de Uber. La tarifa del viaje había sido cancelada parcialmente por motivos de seguridad. No había más detalles. Traté de buscar información en las redes sociales, en grupos de WhatsApp y en Twitter, pero no encontré nada sobre un secuestro en San Juan de Letrán. El silencio alrededor de ese evento me dejó con más preguntas que respuestas. Pasaron semanas y una noche, mientras esperaba pasaje en la colonia Doctores, una joven se me acercó con la mirada fija. «¿Eres tú el conductor que llevó a Lucía?», me preguntó sin rodeos. Me quedé sin palabras. Ella dijo que Andrés era su hermano y que lo habían encontrado en un terreno baldío en Iztapalapa,
con el rostro cubierto y signos visibles de tortura. Sobrevivió, pero apenas podía hablar. Lo tenían grabando mensajes para extorsionar a otras familias. Lucía, en cambio, había desaparecido. El número que ella usó para contactarme dejó de estar activo esa misma madrugada. Tragué saliva, buscando algo que decir, pero no hallé palabras. Gracias por llevarlo, por lo menos no se lo llevaron desde Bellas Artes, alcanzó a decirme la joven. Resultó que la vecindad donde se lo habían llevado contaba con cámaras de seguridad, y fue gracias a esas imágenes que pudieron localizarlo. Asentí en silencio, subí a mi coche y encendí la radio. Afuera seguía lloviendo, como si la ciudad quisiera borrar otra historia más, un capítulo oscuro que se escribía sin testigos, sin justicia. La noche en que recibí la visita de esa joven, mientras ella me contaba lo poco que sabía, recordé con más fuerza cada momento que había vivido aquella madrugada. La angustia de Lucía, sus lágrimas, el miedo palpable en su voz. Esa desesperación que se arrastraba en cada palabra, como un eco de la violencia que acechaba detrás de las sombras de la ciudad. No podía quitarme de la cabeza la imagen de Andrés entrando por ese portón oscuro, nervioso, casi como si presintiera el peligro que lo esperaba. Pensar que todo había sido una trampa, que la app que usaba para ganarse la vida se había convertido en una herramienta para un secuestro, me helaba la sangre. La sensación de impotencia me acompañaba cada vez que pasaba por aquella zona, donde el concreto y la lluvia parecían ocultar secretos que nadie se atrevía a nombrar. Intenté comunicarme con Lucía varias veces, pero su número ya no funcionaba. Las llamadas quedaban en silencio o eran desviadas. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, tragada por el mismo abismo que había atrapado a su hermano. En esas semanas, cada viaje que hacía, cada rostro que veía en la madrugada, me hacía recordar la fragilidad de la vida y lo vulnerable que uno es cuando se enfrenta a fuerzas invisibles. La ciudad parecía seguir con su ritmo habitual, ajena al horror que había ocurrido en sus entrañas. Los policías seguían con sus rondines, las calles permanecían húmedas y desiertas, y el cielo descargaba lluvia sin tregua, lavando las heridas que nadie curaba. La indiferencia, pensé, era otro tipo de violencia. Pasé días buscando cualquier pista, hablando con gente del barrio, preguntando por la vecindad, intentando reconstruir los hechos a partir de fragmentos. Algunos me miraban con desconfianza, otros con miedo, como si al mencionar esas palabras despertara fantasmas que debían permanecer dormidos. Nadie sabía nada, o nadie quería hablar. El silencio era un muro que nadie quería derribar. En más de una ocasión sentí que alguien me seguía. Voces susurrantes en la calle, sombras que desaparecían cuando volteaba. Una llamada anónima con un mensaje críptico. Deja de buscar, o serás el próximo. Mi mente estaba en alerta constante. Cada sonido me hacía saltar, y el peso del miedo se instalaba en mi pecho. Pero no podía quedarme callado. Sabía que en esta ciudad, historias como la de Andrés y Lucía no eran únicas. Eran parte de una cadena oscura que se repetía en silencio, sin que la mayoría quisiera mirar. Pasaron los días y la lluvia persistía, como una condena silenciosa que envolvía cada rincón de la ciudad. Mi vida cotidiana se había transformado en una mezcla de rutina y paranoia. Cada vez que abría la aplicación, el miedo de que alguna otra solicitud me arrastrara a otra historia oscura no me abandonaba. Me había vuelto más reservado, desconfiado de las sombras que parecían crecer en cada esquina. Una noche, mientras esperaba en una calle desierta cerca del centro histórico, recordé aquella vecindad y el portón oscuro por donde Andrés desapareció. La idea de que alguien tan cercano a mí hubiera sido víctima de ese mundo me hacía sentir vulnerable. No podía dejar de pensar en Lucía, en qué habría sido de ella, en si estaba aún con vida o había caído en las manos de quienes operaban en la clandestinidad, utilizando cualquier recurso para mantener su dominio. Llamadas falsas, amenazas, extorsiones, secuestros. Intenté hablar con familiares de Andrés, pero el temor era palpable en sus respuestas cortas y evasivas. Nadie quería dar detalles. La violencia en la ciudad había aprendido a silenciar las voces, a esconderse bajo capas de miedo y complicidad. La policía parecía desbordada, y las autoridades no daban respuestas. Para ellos era solo un número más, una estadística sin rostro ni nombre. Mientras tanto, la noche seguía su curso,
y yo continuaba conduciendo por calles que parecían respirarme la desesperanza. A veces me detenía en un semáforo, viendo las gotas deslizarse por el parabrisas, preguntándome cuánto tiempo más la ciudad podría soportar ese peso sin quebrarse del todo. Un día la joven que me había encontrado en Doctores me buscó de nuevo. Traía noticias poco alentadoras. Andrés había sido hospitalizado después de ser rescatado de un predio abandonado en Iztapalapa. Su cuerpo estaba marcado por la violencia, y aunque había sobrevivido, sus recuerdos eran fragmentados y confusos. Lo habían usado para enviar mensajes de miedo a otras familias, como una advertencia cruel y despiadada. En cuanto a Lucía, no había señales. Su desaparición seguía siendo un misterio sin resolver. El caso quedó enterrado en la sombra de la ciudad, mientras la lluvia continuaba cayendo sin descanso. Para mí, ese viaje dejó de ser un simple recorrido para convertirse en una carga invisible, un recordatorio constante de la fragilidad humana y la oscuridad que habita en el corazón de la metrópoli. Encendí la radio una madrugada cualquiera, la lluvia golpeando el techo del coche con furia, y pensé en las historias que nunca llegan a la luz, en las voces que se apagan antes de ser escuchadas. Historias como la de Andrés y Lucía, que permanecen en el silencio, como un secreto sombrío de la ciudad que todos recorremos, pero pocos se atreven a enfrentar. No sé bien cómo arrancar esto. No tengo antecedentes, ni deudas extrañas, ni enemigos ocultos. Soy un tipo común, conductor de aplicación en esta ciudad caótica. Pero lo que me ocurrió aquella noche todavía me hace cuestionar si fue real o simplemente un producto de mi mente agotada. El estrés, el insomnio o algo más oscuro que todavía no comprendo. Era martes y, curiosamente, la ciudad estaba tranquila, sin el típico caos vial que me recibe siempre. Bajaba por Insurgentes Sur después de dejar a una pareja en el centro de Coyoacán, con ganas de ir directo a casa y descansar. La notificación sonó cuando ya casi llegaba. Pensé en ignorarla, pero la dirección que mostraba era Tlalpan, cerca del bosque, y la tarifa era alta. No tuve más opción que aceptar. Al llegar el sitio era un pasaje oscuro, apenas iluminado, rodeado de casas bajas, con rejas viejas y paredes agrietadas. Me estacioné frente a un muro con un número pintado con aerosol. No había timbre ni ningún otro aviso, solo una puerta de hierro blanco, con la pintura descascarada. De entre las sombras apareció una mujer, el rostro cubierto con una bufanda negra y una gorra que le cubría los ojos. No me pareció extraño, hacía frío esa noche. Ella se acercó sin decir palabra y abrió la puerta del copiloto para subir. Me entregó un papel doblado por la mitad y señaló: «Es aquí». La dirección era una clínica llamada La Esperanza, ubicada en un callejón llamado Los Pinos, detrás del Deportivo Vivanco. Nunca había oído de ese lugar. Intenté buscarlo en Google Maps, pero no apareció. Conduje siguiendo sus indicaciones, como si ella supiera perfectamente el camino o lo hubiera recorrido muchas veces. «¿Qué tipo de clínica es esta?», pregunté por educación. «Abortos clandestinos», respondió con voz seca. La palabra cayó pesada entre el silencio que reinó el resto del camino. Solo se oía el ronroneo del motor y el eco sordo de los baches en la calle. Poco a poco las calles se hicieron más angostas y oscuras hasta llegar a un callejón entre dos terrenos abandonados, uno lleno de escombros y el otro con árboles jóvenes que parecían doblados por el miedo. La clínica no parecía tal. Era una casa de 2 pisos vieja, sin anuncios, sin luces ni señales de actividad. Solo una puerta blanca, más nueva que el resto de la construcción. La mujer bajó y me dejó un billete de 500 pesos sobre la consola. «No me esperes», dijo. «Aquí no hay señal y puedo tardar». Antes de que pudiera reaccionar, entró y la puerta se cerró de golpe. Me quedé ahí mirando la fachada, esperando que algo pasara, pero no pasó nada. Apagué el motor, pensaba irme, pero algo en su forma de caminar y en su voz me inquietaba. No parecía estar ahí por elección propia. Arranqué, me alejé un poco y estacioné detrás de una camioneta abandonada, esperando. Pasaron minutos, quizás 5, 10, tal vez 12. Entonces la puerta se abrió de golpe y ella salió corriendo, sin gorra ni bufanda, con la blusa rota y la expresión desencajada. Gritó algo que no entendí bien, pero era urgente. «¡Arranca! ¡Arranca ya!». 2 hombres aparecieron persiguiéndola, uno con un bate y otro con una barra metálica. El primero tropezó, el otro se detuvo al ver que ella subía.
Pisé el acelerador sin mirar atrás, doblé por la primera calle y solo conduje sin rumbo, huyendo. Ella no dijo nada, solo sollozaba, respiraba entrecortada, temblaba. Yo también guardaba silencio, concentrado en manejar y no volver la vista atrás. Después de varias calles me detuve frente a una tienda y le pregunté si quería entrar o si necesitaba ayuda. Me miró con ojos rojos, abiertos, casi desorbitados y me advirtió: nunca vuelvas ahí. Y si puedes, no le digas a nadie que estuviste. Que nada de esto pasó, ¿entendido? Asentí. La vi alejarse, doblar la esquina y desaparecer. Las noches que siguieron fueron un tormento. No pude dormir bien. Volví a ese lugar 1, 2, 3 veces, pero siempre de día con la esperanza de encontrar alguna pista, algo que confirmara lo que había vivido. Pero allí no había clínica, ni puerta blanca, ni rastro alguno. Solo un lote vacío cubierto de grafitis y basura esparcida por el suelo. Un hombre que vendía jugos en la esquina me contó que esa casa llevaba abandonada más de 5 años, que nadie entraba ni salía, y que los vecinos comentaban que por las noches se veía gente extraña rondando por ahí. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Qué demonios había ocurrido aquella noche? Me pregunté si debía denunciar lo que pasó. ¿Quién me creería? ¿Decir que recogí a una mujer que me llevó a una clínica que no existe? ¿Que huyó aterrada de 2 tipos que la perseguían y que me pidió que olvidara todo? Seguro terminaría siendo yo el acusado. Así que callé. Desde entonces modifiqué mis hábitos. Evito pasar por Tlalpan. No tomo viajes después de las 9 de la noche y esquivo callejones. Pero cada cierto tiempo llegan solicitudes desde esa misma zona, a la misma hora, con nombres femeninos o simplemente con la palabra paciente. Siempre las rechazo. Una madrugada, revisando el historial de la aplicación, encontré aquel viaje con destino, ubicación no disponible. El mapa mostraba solo un vacío gris, como si esa parte de la ciudad no existiera realmente. Tal vez es así. Tal vez es solo una grieta en esta metrópoli gigantesca y enferma, un lugar donde las reglas no aplican, donde la vida vale poco y el silencio todo lo cubre. Quizá ese sitio no era una clínica, quizá era algo distinto, algo que no quiero ni tú quieres saber. Llueve sin cesar aquella noche, y mi nombre es Gerardo. Llevo casi 4 años conduciendo para una app de taxis en la Ciudad de México. No soy de los que se quejan demasiado. Uno termina por descubrir la verdadera cara de esta ciudad cuando trabaja en el turno nocturno, sobre todo en lugares como Iztapalapa. Allí la gente parece volverse sombra, las aceras engullen los pasos, y los callejones están hechos para atrapar a cualquiera que se aventure. Esa noche, como muchas otras, llevaba más de 8 horas al volante. Eran pasadas las 11 cuando una solicitud apareció en la pantalla: Santa María hasta Huacán. La mayoría de los conductores la evita, pero a esas horas uno no es tan selectivo. El pasajero quería ir hacia el oriente, rumbo a la calzada Ignacio Zaragoza. No dudé y acepté. El nombre del cliente era Toño, no tenía foto, solo ese nombre y una calificación normal. Llegué a la esquina indicada, polvorienta, cerca de una tienda cerrada, y un poste sin luz. Pité una vez. Después de unos segundos, un hombre salió de las sombras. Delgado, con una chamarra negra y una gorra con la visera baja, se sentó en el asiento trasero sin decir palabra. «Buenas noches, carnal», le dije, esperando algo más que un saludo cortante. «Buenas», respondió seco, sin mirarme. Encendí el GPS y puse en marcha el auto. El destino era una colonia al sur, cerca de la UACM. En teoría, el camino no era complicado. Pero apenas habíamos avanzado 3 cuadras cuando Toño se inclinó hacia adelante y habló rápido, casi urgente. «¿Puedes desviarte un poco? No es mucho, solo una parada rápida. No la puedo poner en la app porque me cancelan. No me gustaban esos desvíos, pero no parecía algo peligroso. Siempre estaba atento, pero también necesitaba mantener buenas calificaciones». «¿A dónde?», pregunté sin dejar de mirar el retrovisor. «Es por acá en la calle Manzano, un callejón, pero llegas en 2 minutos. Solo recojo algo y ya». Acepté, aunque algo en mi estómago me decía que no era buena idea. Giramos hacia Manzano, una calle angosta, con baches y casas cerradas, portones de lámina. No había nadie afuera, ni un perro, todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Al poco tiempo llegamos a un punto sin salida. Apenas el coche cabía entre las paredes desgastadas y el silencio era casi palpable. A la izquierda había una vecindad sin número visible, con un portón oxidado cubierto de grafitis antiguos, descuidados por el tiempo.
Toño me dijo sin mucha ceremonia. Para aquí, no apagues el motor, esto es rápido. Se bajó del auto y caminó hacia el portón. Tocó 3 golpes secos, con la fuerza suficiente para hacer eco en el callejón. Me quedé sentado mirando el GPS, pensando en si debía moverme o irme, pero no quería que me reportaran. Estaba atrapado entre la desconfianza y el miedo. Entonces, de la vecindad surgieron 3 figuras. Vestían todos igual, con chaquetas similares y sus rostros apenas visibles bajo la sombra. Uno de ellos sostenía algo que brillaba bajo la luz amarilla de las farolas, un cuchillo de carnicero. Sin mediar palabra, me apuntaron con el arma, como si hubieran estado esperando ese momento. Sentí un zumbido en los oídos, el corazón me explotaba en el pecho y no fui capaz ni siquiera de levantar las manos. Pensé en mi esposa, en mi hija, en la última vez que cenamos juntos unos tacos en la esquina. Creí que esa sería la última vez que vería sus rostros. Pero entonces escuché un grito desesperado desde el portón. Era Toño, llamándolos con una urgencia que me sonó sincera. «Él no, es mi primo. Él no sabe nada». Los hombres se detuvieron. El más alto me miró con una voz ronca y una mezcla de duda y amenaza. «¿De verdad es tu primo? No nos interesa, pero no lo involucres, ¿me entiendes?» El hombre con el cuchillo bajó lentamente el arma mientras otro se echaba para atrás. El ambiente se tensó por un instante, hasta que uno de ellos, con un tono firme, dijo: «Saca lo tuyo y váyanse ya, no queremos testigos». Toño regresó corriendo al coche, jadeando, con el rostro empapado en sudor. «Dale, arranca», me urgió. Puse el pie en el acelerador sin mirar atrás, como si el infierno mismo me persiguiera. Solo cuando salimos del callejón me atreví a echar un vistazo al retrovisor. No había nadie siguiéndonos. La calle volvió a su silencio mortal. «¿Qué fue todo eso?», pregunté con la voz temblorosa, tratando de controlar las manos que no dejaban de moverse. «No entiendo qué pasó». «Un ajuste de cuentas», contestó Toño sin mirarme. «No es asunto mío, pero estaban muy calientes. Si te decían que eras del barrio, tal vez no salíamos vivos». Guardé silencio. El ardor en mis ojos y el sudor empapándome la espalda no me dejaban pensar con claridad. La noche había cambiado para siempre. Toño se bajó unas cuadras más adelante, sin mirar atrás, y me dejó un billete arrugado sobre el asiento. «Gracias, primo, te la debo», dijo antes de perderse entre las sombras de la noche. Me quedé ahí, con el motor encendido y las luces iluminando una calle cualquiera de Iztapalapa. Las manos me temblaban y el corazón latía a un ritmo que parecía tambor de guerra. Esa noche no volví a casa. Me quedé en la base donde otros conductores de la aplicación se reúnen, incapaz de dejar atrás el miedo que todavía se sentía pegado en mis huesos. Desde ese día, cada vez que paso por Santa María hasta Huacán, o por esos callejones oscuros bajo las ventanillas, subo el volumen de la música y evito aceptar viajes cerca de lugares sin salida. Porque en esta ciudad, a veces una mentira improvisada es la delgada línea que separa la vida de la muerte, y yo tuve mucha suerte de salir de esa noche. Me llamo Oscar y llevo poco más de 2 años conduciendo para una plataforma de transporte en la Ciudad de México. Suelo trabajar principalmente en la zona norte. Conozco bien colonias como San Martín Xinahuac, La Preciosa y Clavería, pero hay un lugar en particular que siempre me ha causado una sensación extraña: El Rosario. En las madrugadas ese sitio se siente sombrío, silencioso y extraño, con muchas unidades habitacionales que parecen ocultar secretos. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada cuando recibí una solicitud de viaje mientras circulaba por Aquiles Cerdán, justo antes de pasar la estación de Metro Camarones. El destino me llevaba a un bar en Clavería, y el punto de recogida era una esquina poco iluminada dentro de uno de los andadores del Rosario. Sin dudarlo, acepté la carrera. Los jueves por la noche suelen ser impredecibles, pero la tarifa era buena. Al llegar, vi que un joven me esperaba. No tendría más de 22 años, piel morena clara, delgado. Llevaba una chamarra de mezclilla encima de una sudadera negra. Me hizo una señal rápida para que abriera la puerta y subió sin decir palabra. Confirmé el destino. «¿Clavería?», pregunté. «Sí, justo frente al Parque de la China», respondió con voz apagada, casi como si estuviera lejos, sin verme realmente. Mientras avanzábamos, noté que tenía las manos en los bolsillos de la chamarra y algo sobresalía por una cremallera mal cerrada. Al principio pensé que era un celular o una cartera,
pero cuando el auto se movió, distinguí claramente la empuñadura de una pistola. Un golpe seco me atravesó el pecho, pero intenté no perder la calma. Lo miré por el retrovisor disimuladamente y él también me estaba observando. «No te preocupes, no es contigo, amigo», dijo con una sonrisa forzada y sin alegría. Respondí con un seco «Está bien», mientras me sentía atrapado por el miedo. Durante el viaje, el joven no dijo nada más. Parecía absorto, mirando fijo por la ventana, como repitiendo algo en su cabeza. Tomé avenida Kitlac, que a esa hora estaba casi desierta, pasando junto a un Walmart, luego un Soriana y la glorieta de Camarones. Ahí giré hacia Clavería, y conforme nos acercábamos, un presentimiento me decía que algo no estaba bien, que no debía dejarlo ahí. Pensé en dar vuelta, decir que el coche tenía un problema o que no podía continuar el viaje. Pero algo en la forma en que él estaba sentado y en su voz me advirtió que no era buena idea contrariarlo. Entonces, justo después de pasar la calle Heliópolis, frené frente a un bar poco visible. Uno de esos que se mantienen abiertos por influencias especiales, con una fachada oscura que no delata lo que ocurre adentro. Él descendió con tranquilidad. Yo aseguré las puertas por instinto. Caminó decidido hacia la entrada, y justo antes de entrar sacó la pistola medio oculta en la cintura y abrió la puerta. En ese instante escuché el primer disparo. No esperé ni un segundo para reaccionar, ni siquiera pensé demasiado. Pisé el acelerador con fuerza y salí disparado por las calles de Clavería, dirigiéndome hacia mar Mediterráneo. Detrás de mí, los disparos seguían resonando, mezclándose con los gritos y el caos de la gente que huía despavorida. El sonido seco y penetrante de las balas se quedó grabado en mi mente mientras manejaba sin parar. Al llegar de nuevo a Kitlac, me estacioné en una gasolinera cercana al metro Refinería, con las manos temblorosas y el corazón aún acelerado. Encendí un cigarro que llevaba guardado desde hacía semanas, aunque no soy fumador. Esa noche necesitaba cualquier cosa que me ayudara a calmar la cabeza. Pasaron unos 20 minutos antes de que lograra tranquilizarme lo suficiente para encender el teléfono. Al abrir la aplicación, una notificación roja me sorprendió. Se requiere su comparecencia en oficinas por posible vinculación con acto delictivo reportado en viaje reciente. Sentí que el mundo se me venía encima. Aquel joven armado me había involucrado en un problema gigante. Apagué el celular, decidido a no ir a ninguna oficina, pero tampoco podía quedarme cruzado de brazos. A la mañana siguiente, con el miedo aún intacto, busqué noticias y allí estaba. Tiroteo en bar de Clavería deja 2 muertos. Un joven armado ingresó al lugar y disparó contra un hombre identificado como Marco Sen, presunto miembro de una célula criminal local. El agresor escapó en un vehículo registrado a nombre de un conductor de aplicación. Mi nombre, mi coche, mi rostro. De repente me sentí atrapado en una pesadilla que no había provocado. El temor que me invadió ese día era distinto al que sentí la noche anterior. No era miedo al instante, sino miedo al futuro. Sabía cómo funcionan esas cosas, aunque pudiera demostrar que no tuve nada que ver, que simplemente fui una coincidencia, alguien que no supo lo que pasaba. Me oculté unos días, apagué el teléfono, me fui con un primo que vive en una colonia del sur, en San Andrés Totoltepec. Le conté todo y él me prestó su coche y algo de dinero. Durante esos días viví paranoico, vigilando cada ventana, sobresaltándome cada vez que un auto frenaba frente a la casa o alguien tocaba la puerta. El 4.º día decidí prender el teléfono. Tenía más de 50 mensajes. Algunos eran de conocidos, otros de números desconocidos. La app me había suspendido temporalmente. Entre todos, un mensaje llamó mi atención. No eras el objetivo, tranquilo, nadie te va a buscar. Fue algo personal, solo el transporte. Gracias, sin firma ni número registrado. Esa noche no pegué el ojo. Con el paso del tiempo, la policía dejó de buscarme. No había pruebas de que yo supiera de los planes del pasajero. Las cámaras del coche mostraban que él entró solo al bar, sin intercambios sospechosos. Mi historial de viajes ayudó a demostrar que fue una coincidencia. Pero la mancha en mi historial no desaparece. Regresé al trabajo después de casi un mes, pero evito las zonas de El Rosario y Clavería. Cuando la aplicación me manda hacia allá, cancelo la solicitud. Dicen que el que nada debe, nada teme. Pero esa frase la dice quien nunca ha estado a segundos de morir por estar en el lugar equivocado con la persona equivocada. Yo solo soy un conductor.
Nadie me avisó que esa madrugada sería diferente, que ese viaje cambiaría mi vida para siempre. Los días siguientes fueron un constante ejercicio de precaución. Cada llamada desconocida me hacía saltar, cada sombra me parecía una amenaza. Sentía que la ciudad, que antes conocía como la palma de mi mano, se había vuelto un laberinto lleno de ojos invisibles que me vigilaban sin descanso. La paranoia era mi compañera constante, y aunque sabía que no había participado en el crimen, la culpa ajena me aplastaba el pecho. Con el tiempo, entendí que mi vida ya no sería igual. El miedo y la incertidumbre se habían instalado en mí, y aunque trataba de recuperar la normalidad, nunca podría borrar esa marca que dejó aquel jueves por la madrugada. Mi trabajo, que antes me daba una sensación de libertad, se había convertido en una cadena invisible que me recordaba lo frágil que es la seguridad cuando estás en el lugar incorrecto en el momento equivocado. A veces, cuando la noche cae y las calles se vacían, vuelvo a sentir ese escalofrío que me recorrió aquel día. Sé que no fui culpable, pero también sé que nadie te protege realmente en un mundo donde la violencia y el peligro acechan ocultos tras la oscuridad. Solo soy un conductor de aplicaciones, un rostro anónimo entre miles, atrapado en una historia que no pedí vivir, pero que me cambió para siempre. Era poco más de las 2 de la madrugada, y las calles de Miguel Ángel de Quevedo se sentían vacías, como si el alma de la ciudad se hubiera esfumado. Los pocos autos que cruzaban lo hacían a toda prisa, como queriendo escapar del silencio que reinaba. Yo acababa de salir del trabajo, con la mente nublada y los movimientos automáticos. Soy repartidor por aplicación, de esos con un coche desgastado y una vida que refleja eso mismo. Aquella noche terminé mi último pedido en Tasqueña y me dirigía a casa cuando en la esquina con la calle Pacífico vi a una chica parada al borde de la banqueta. Su ropa estaba desordenada, su mirada fija en el suelo, y una mancha oscura destacaba en su brazo derecho, fresca y roja. Me detuve de golpe. Desde la ventana le pregunté si estaba bien. Alzó la vista. Tendría unos 17 o 18 años, delgada, con el cabello medio recogido y un suéter grueso que no parecía combinar con el vestido que llevaba debajo. Había en su mirada una mezcla difícil de descifrar. Miedo, duda, quizá un pedido silencioso de ayuda. Lo que más me impactó fue esa sangre en su brazo. Me pidió que la llevara al Hospital General y prometió que pagaría después, lo que fuera necesario. Sin pensarlo, abrí la puerta y la ayudé a subir. Durante el camino, el silencio dominaba el coche, solo roto por el ruido lejano de los motores y el tintinear débil de unos cascabeles en el tablero. Hasta que, en Churubusco, sin mirarme a los ojos, me contó lo que había pasado. La habían atacado en una fiesta. Un tipo intentó drogarla. La encerró en una habitación con seguro. Puso música fuerte para que nadie oyera sus gritos. Pero ella no estaba indefensa. Sacó un pequeño cuchillo que llevaba en la mochila, uno barato, y logró apuñalarlo. No sabía si estaba muerto, solo sabía que había dejado de moverse. Le pregunté con voz baja si había matado al hombre, y me respondió que no estaba segura, solo que el tipo había dejado de reaccionar. El resto del trayecto fue como atravesar un túnel sin aire. Me repetía que estaba haciendo lo correcto, que si fuera mi hija esperaría que alguien la ayudara. Llegamos al hospital antes de las 3, se bajó sin decir nada, desapareciendo entre las luces frías de urgencias. Cuando regresé a casa me sentí agotado y soñé con cuchillos y habitaciones cerradas. Pero al despertar la realidad me golpeó más duro. Recibí un aviso de la app de transporte, reportándome por actividad irregular. Y las noticias ya hablaban. Un hombre de 29 años fue encontrado muerto en una casa de Coyoacán, con signos de lucha y un posible intento de abuso a una menor. La dirección era cerca de donde la había recogido. Decidí ir a la policía a contar lo que sabía, lo que la chica me había contado. Pero el oficial que me atendió me dejó helado. Dijeron que revisaron las cámaras y no había nadie más en mi coche, que no se veía a nadie bajando conmigo ni en las calles cercanas. Tampoco había registro alguno de que una menor hubiera ingresado al hospital esa madrugada. Pensé que me estaban ocultando algo, pero me mostraron las imágenes y era cierto. En el video aparecía solo yo, conduciendo, hablando al aire como si alguien invisible me acompañara. Pasé semanas obsesionado, revisando cuadro por cuadro cada grabación, cada ángulo, hasta que un día en la cámara trasera detecté algo apenas visible, un reflejo borroso,
Una sombra sentada en el asiento del copiloto. Una figura sin rasgos claros, cubierta por la oscuridad, apenas iluminada por la luz de un semáforo. La policía cerró el caso. Dijeron que el hombre murió por heridas causadas en una pelea, pero no pudieron identificar a ninguna otra persona. No había testigos ni huellas. Como si todo hubiera sucedido en la sombra. Desde entonces, cada vez que paso por Miguel Ángel de Quevedo, siento algo extraño. Es como si el asiento del copiloto se volviera más pesado por un instante, como si alguien invisible se acomodara ahí, aunque no haya nadie. Una presencia que parece buscar una salida, una justicia que nunca llegó, una verdad que aún está atrapada entre esas calles. No he vuelto a tomar pasajeros en esa zona ni en horas tan tardías. A veces me pregunto si realmente la ayudé o si simplemente fui un espectador de algo que nunca debí ver. La idea de que todo haya sido una alucinación, producto del cansancio y el estrés, me ronda la cabeza, pero esa sombra en la cámara me persigue en mis pensamientos. No puedo explicarla, y tampoco encuentro una respuesta que me calme. Mis sueños se volvieron pesadillas recurrentes. Cuartos oscuros, puertas cerradas con seguro, cuchillos y gritos ahogados. A veces siento que la historia no terminó esa madrugada, que la chica sigue atrapada en algún lugar, buscando ser escuchada, buscando que alguien crea en ella. Intenté hablar con amigos, contarles lo que viví, pero me miran como si estuviera perdiendo la razón. Nadie quiere involucrarse en algo que suena tan extraño, y la policía ya no responde a mis llamadas ni a mis mensajes. Cerraron el caso con la explicación más simple, pero yo sé que hay algo más, algo oculto tras esa noche. La idea de que un hombre tan peligroso y siniestro como el que ella enfrentó pueda desaparecer sin dejar rastro, sin testigos ni evidencia, me hiela la sangre. Y lo más aterrador es la posibilidad de que ese tipo siga ahí, en las sombras de esa zona, esperando a la próxima víctima, con su presencia oscura y silenciosa. A veces me detengo en ese cruce, miro el asiento vacío y siento la necesidad de ofrecerle ayuda una vez más. Pero sé que no puedo. Solo puedo quedarme con la imagen de esa joven que desapareció sin decir adiós, y con la certeza de que, aunque nadie la haya visto, estuvo allí conmigo. Pasaron los días y las semanas, pero esa experiencia no me soltaba. La sensación de que algo invisible me acompañaba cada vez que conducía por esa calle me consumía. La policía cerró el caso. El hombre murió por heridas provocadas en una pelea. Pero para mí la verdad era otra. Esa joven, esa presencia que vi reflejada apenas en la cámara, seguía ahí, atrapada entre la realidad y un mundo que nadie más parecía percibir. Nunca supe qué fue realmente de ella. No volví a encontrarla ni recibí noticias sobre algún arresto o alguna pista que diera sentido a todo aquello. Me quedé con la duda y el peso de haber sido testigo de algo que escapaba a toda explicación lógica. Por eso, cada vez que paso por Miguel Ángel de Quevedo, evito mirar el asiento del copiloto. Pero, aunque no quiera, sé que está ahí, como un susurro en el silencio, esperando que alguien la ayude a encontrar la paz. Aprendí que no todas las historias tienen finales claros, y que hay cosas que, aunque no veamos, están más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Esa noche me enseñó que a veces, en la oscuridad, lo que parece imposible puede ser verdad, y que la línea entre lo real y lo sobrenatural puede ser más delgada de lo que creemos. Desde entonces, nunca volví a ser el mismo, y aunque sigo conduciendo, nunca más acepté un viaje en Miguel Ángel de Quevedo pasada la medianoche, porque sé que algunas presencias no se van, solo esperan ser escuchadas. Me llamo Iván, tengo 37 años y llevo casi un año trabajando como conductor para una aplicación de transporte. Siempre fui bastante cuidadoso con los lugares a los que aceptaba ir, sobre todo en la noche. Nunca tomaba viajes hacia la periferia ni a colonias con mala fama. Prefería moverme por zonas como Valle Nápoles o Narvarte, donde sentía que podía confiar un poco más en los pasajeros. Era un miércoles por la noche, casi las 11, cuando recibí una solicitud de viaje desde una casa ubicada en la calle de Pilares, a solo unos pasos del Parque Pascual Ortiz Rubio. Yo estaba a 4 cuadras de distancia, así que no dudé en aceptar el viaje. El trayecto hasta ese punto fue tranquilo, con el típico ambiente de la colonia a esa hora. Vecinos regresando a sus casas, algún repartidor que cruzaba y el ruido de la ciudad que poco a poco comenzaba a bajar su intensidad. La casa era de esas viejas pero bien cuidadas, con fachada de piedra gris,
Un pequeño jardín delantero rodeado por una reja baja y un portón de madera maciza. Me estacioné justo frente a la entrada, puse las intermitentes y marqué en la app que había llegado. Pasaron un par de minutos y estaba a punto de cancelar el viaje cuando la puerta finalmente se abrió. Salió una mujer que debía tener unos 50 años, tal vez un poco más, con un vestido blanco de lino y un abrigo ligero a juego. Tenía el cabello recogido en un moño impecable, maquillaje sutil y una sonrisa amable, aunque distante. «Buenas noches, joven», me dijo con voz calmada. «¿Podría esperarme un momento? Olvidé algo dentro de la casa». Asentí con la cabeza y ella volvió a entrar sin cerrar del todo la puerta. Supuse que iría por alguna bolsa o algo por el estilo, ya que a veces pasa. Pasaron 5 minutos, luego 10. Empecé a sentirme incómodo y nervioso. Miraba hacia la puerta y al interior por el retrovisor, pero todo seguía en silencio. La puerta apenas entreabierta y sin señales de movimiento. No soy de los que molestan a los pasajeros, pero después de 20 minutos, la incertidumbre me pudo. Justo cuando me decidía a bajarme y tocar el timbre, algo llamó mi atención en el retrovisor. Un hombre apareció corriendo desde dentro de la casa. Su camisa estaba rota, la cara cubierta de sangre seca, y sus ojos tenían una expresión de desesperación y miedo absoluto. Me quedé paralizado. «Ábreme, por favor, no me dejes aquí», gritó con urgencia al llegar a la puerta del coche. Sin pensarlo, le abrí y se tiró en el asiento trasero, jadeando y pidiéndome que manejara rápido. Pisando el acelerador, salí disparado de la calle Pilares hacia División del Norte. Mientras conducía, él no dejaba de mirar hacia atrás, con los ojos abiertos de par en par. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?», le pregunté, aunque la respuesta parecía obvia. «Mi esposa intentó matarme. Ella te pidió que esperaras afuera para que no sospecharas nada. Te usó como coartada», me dijo con voz temblorosa. «Quería decirle a cualquiera que me fui contigo, que salimos a un bar o algo así. Pero no tienes idea de lo que vi allá adentro». Sus manos temblaban. Llevaba un reloj caro roto en la muñeca y manchas de sangre seca en el cuello de su camisa. Sentí un nudo en el estómago. «No entiendo por qué querría matarte», le dije mientras el semáforo estaba en amarillo. «Hay cosas que uno no alcanza a ver, cosas que parecen normales hasta que un día dejan de serlo», contestó con la mirada perdida. Escuché a mi esposa hablar por teléfono en la cocina. Decía que esta vez todo saldría perfecto, que ya había limpiado las cuentas, que el coche estaba vendido, que solo tenía que darle la cena, y que después yo saldría con alguien más y no regresaría. Dijo que esta vez no iba a haber errores como la vez pasada. Mi garganta se cerró. Intenté no mostrar miedo, pero estaba atrapado en una historia que ni siquiera entendía del todo. «¿Y qué hiciste?», le pregunté. «Me escondí en el closet de mi estudio por instinto», me contó. Cuando escuché que decía que tenía el frasco listo, supe que debía correr. Pero ella volvió por mí. Me encontró, me tiró al suelo y trató de clavarme algo, un desarmador o un pico. No alcancé a ver bien. Le quité la mano y salí corriendo. El silencio en el coche era espeso. Él respiraba con dificultad como si hubiera corrido kilómetros. No supe qué decir, solo conduje. Lo llevé a una gasolinera sobre la avenida Universidad y él me pidió que lo dejara ahí. Dijo que alguien vendría por él. Me bajé para ayudarlo a salir del coche. Antes de irse, me miró con una expresión que aún no sé cómo interpretar. «Gracias por no dudar», me dijo. «Si me hubieras cerrado la puerta no estaría vivo». Lo vi alejarse tambaleándose hacia la tienda de la gasolinera. Pensé en llamar a la policía, en avisar a alguien, pero ni siquiera sabía su nombre, ni si todo lo que me había contado era cierto. Regresé a casa temblando, revisando el retrovisor cada 2 minutos. Al día siguiente entré a foros y grupos locales en redes sociales para buscar alguna pista. Conté todo a mi esposa y a mi hermano, pero nadie sabía nada. No había ninguna noticia, denuncia o reporte oficial sobre un intento de homicidio así. 2 semanas después, mientras esperaba en un semáforo en Milenio, vi la cara de la mujer en un cartel. No era una búsqueda policial ni una denuncia. Era un aviso de condolencias con su nombre, fechas de nacimiento y muerte, y una leyenda que decía: «Tu elegancia vivirá en nosotros para siempre». Debajo estaba el nombre del esposo, el mismo que me había solicitado el viaje aquella noche. Desde ese día, cada vez que paso por la calle Pilares, evito mirar hacia esa casa.
Me prometí a mí mismo no aceptar nunca más ningún viaje en esa zona después de las 10 de la noche. Aprendí que las calles elegantes, las fachadas cuidadas y las sonrisas amables pueden esconder secretos terribles. Hay noches en las que uno debería simplemente no detenerse, aunque la aplicación te diga lo contrario. No sé qué fue exactamente lo que sucedió esa noche en esa casa del Valle. No sé si aquel hombre dijo toda la verdad, o si fui parte sin darme cuenta de algo mucho más oscuro y peligroso. Pero la sensación de que estuve en medio de algo que sobrepasaba mi entendimiento no me ha abandonado. Pasaron los días y las semanas, y la rutina volvió poco a poco, pero algo en mí cambió. Cada vez que escucho una solicitud en zonas similares, siento un nudo en la garganta, y me recuerdo que hay lugares donde es mejor no meterse, donde las apariencias engañan y el peligro puede estar al acecho detrás de una sonrisa. Ahora cuando manejo de noche, la ciudad me parece distinta, más silenciosa, más fría, como si ocultara sombras que no se pueden borrar ni con la luz de los faros. Y aunque trato de dejar todo atrás, sé que esa historia estará conmigo siempre. Un recordatorio de que en ocasiones la realidad supera al miedo y que no todas las historias tienen un final feliz o siquiera un cierre claro. Me llamo Gabriel y llevo más de una década trabajando como conductor de taxi en esta ciudad. Conozco cada rincón de la Ciudad de México como si fuera la palma de mi mano. He vivido noches complicadas, pero ninguna se compara con aquella en Xochimilco. Era un viernes alrededor de las 11:30 de la noche, cuando recibí una solicitud en la aplicación. El punto de partida era el embarcadero de Cuemanco. Pensé que sería algún turista despistado o un borracho regresando de una trajinera, así que acepté sin mucho cuestionar. Cuando llegué al principio no vi a nadie, pero después apareció un hombre delgado, moreno, quizá unos 40 años, con una gorra oscura. Caminaba con prisa y parecía nervioso. Apenas se subió al auto me pidió con voz baja: «Oye, ¿puedes llevarme por unas calles cerca de las Chinampas? No aparece en la app, pero te pago el doble». Dudé un instante, pero llevaba un día flojo en cuanto a pasajeros y esos viajes en efectivo muchas veces valían la pena. Accedí y le pedí que me indicara el camino. Desde el momento en que se sentó, noté un olor extraño en él, como tierra mojada mezclada con sudor rancio. Me llevó por un desvío antes de llegar al centro de Xochimilco, adentrándonos en callejones cada vez más desiertos. Pronto el pavimento desapareció, y solo quedaban caminos de tierra suelta y mal compactada. Los golpes contra los baches retumbaban en mi pecho mientras a los lados veía milpas, muros con grafitis desgastados y postes con luces amarillentas que apenas iluminaban el camino. «Fíjate bien, aquí dobla a la derecha», me dijo con voz seca. Giré y después de unos metros, un tráiler detenido en medio del camino llamó mi atención. No tenía placas y estaba cubierto de polvo. A su alrededor había una decena de hombres, algunos con pasamontañas y otros con camisetas que ocultaban sus rostros. Todos portaban armas, escopetas y pistolas que brillaban bajo las débiles luces del lugar. Pregunté con miedo qué estaba pasando, pero el hombre que me acompañaba solo me dijo que me quedara en el coche y no me metiera. En ese instante, uno de los armados se acercó a la ventana y me lanzó una mirada amenazante. Luego apuntó con su arma sin decir palabra. Quise retroceder, pero otro hombre se colocó detrás del auto, bloqueando mi salida. El corazón me latía con fuerza. Observé cómo abrían la caja del tráiler y sacaban enormes costales. Al principio pensé que era mercancía robada, pero cuando uno de los sacos se rompió y vi un rostro pálido con los ojos abiertos, comprendí que eran cuerpos humanos. El asco casi me hizo vomitar, pero apreté las manos contra el volante para no temblar. Vi cómo colocaban los sacos en el suelo sin cuidado, algunos arrastrándolos, otros lanzándolos. El silencio solo era interrumpido por el sonido seco de los cuerpos golpeando la tierra. Intenté convencerme de que todo era una broma macabra, que esos no eran cuerpos reales. Pero cuando un costal se rompió del todo y apareció el rostro de un joven, no pude engañarme más. El chico no debía tener más de 20 años. Sus ojos estaban entreabiertos y su boca llena de tierra. Desvié la mirada, apreté la mandíbula y solo pensé en mi esposa y mi hija. Sabía que no podía quedarme ahí, que si me reconocían como testigo no saldría vivo. Empecé a sudar frío y traté de sacar el celular, pero un grito me ordenó mantener las manos en el volante. Pasaron varios minutos que se sintieron eternos.
Vi que un hombre grande que parecía ser el líder se acercó a quien me había contratado. Conversaron en voz baja y luego me miraron. «¿Quién eres?», preguntó el líder. «Es primo de Raúl, carnal, de los que se mueven en Coyoacán», respondió el hombre nervioso. El líder me dirigió una mirada dura y preguntó: «¿Eres primo del Raúl, el Zancas?». Asentí, aunque en realidad no sabía quién era. Solo quería salir con vida. «Entonces vete y no digas nada. Si hablas iremos por tu familia», sentenció. Encendí el motor despacio y me fui, intentando no parecer nervioso. Al pasar junto al tráiler, uno de ellos me hizo una señal con el arma que entendí como «circula». Aceleré y me alejé por periférico hasta Viaducto Tlalpan. Aparqué frente a una tienda cerrada. Bajé la cabeza sobre el volante y respiré profundamente. Sentí como si hubiera corrido kilómetros. No pude pegar ojo esa noche. Y aunque al amanecer quería pensar que todo había sido una pesadilla, la imagen de esos cuerpos y el rostro del joven no me abandonaron. Pasaron varios días sin que pudiera sacudir esa escena de mi mente. Una semana después, mientras comía en un puesto cerca de Taxqueña, escuché en la radio una noticia que heló mi sangre. Habían encontrado restos humanos en un paraje de Xochimilco. Las autoridades hablaban de un posible ajuste entre bandas criminales, sin dar detalles ni números concretos. En ese instante, supe que lo que vi aquella noche era real. Desde entonces, dejé de aceptar viajes que me llevaran a zonas sin pavimento o alejadas de las calles principales. Nunca más volví a Cuemanco, y cuando alguien menciona las chinampas, solo sonrío con los labios apretados. Hay cosas que uno simplemente no debería presenciar, y a veces, sobrevivir significa aprender a callar y alejarse. Porque en esta ciudad, y más allá de sus luces y ruido, hay secretos tan oscuros que conviene nunca toparlos de frente. Y yo tuve la mala suerte de tropezar con uno de ellos. Era un viernes por la noche. El volante estaba firme en mis manos, pero mis párpados pesaban más de lo normal. La música sonaba baja y el aire acondicionado estaba en modo recirculación para no respirar directamente el humo de los autos en el viaducto. Cerca de las 11 de la noche faltaba poco para cerrar la aplicación. A esas horas, la mayoría de los pasajeros eran oficinistas algo ebrios, parejas regresando de antros o turistas discutiendo en inglés por direcciones que ni ellos mismos conocían. Mi última parada sería en Zona Rosa. Estacionado en la esquina de Génova y Hamburgo, frente a un 7-Eleven, tenía el intermitente encendido mientras revisaba el celular, esperando que la pasajera apareciera en el hotel boutique que indicaba la app. En la pantalla figuraba el nombre Laura, pero en el icono vi la bandera trans. De pronto apareció ella, caminando rápido y mirando a su alrededor con nerviosismo, como si estuviera vigilando que nadie la siguiera. Llevaba un pantalón ajustado, una blusa negra sin mangas y una bolsa cruzada apretada contra el pecho. Se acercó directo al coche y preguntó con voz baja: ¿Eres Luis? Sin esperar respuesta, abrió la puerta y se metió rápido, cerrándola con fuerza. Bajó la cabeza intentando desaparecer y susurró: «Nos están siguiendo». Al principio pensé que se refería a un ex o alguien celoso, pero al mirar por el retrovisor vi que una motocicleta bajaba por la calle Amberes. Eran 3 hombres, uno al volante y 2 más detrás, todos sin placas visibles. «¿Seguro que arrancamos?», pregunté. No dudé y di reversa, maniobrando con cuidado entre los autos estacionados, tomando la dirección contraria hacia Insurgentes. Ella me indicó que evitáramos la intersección con Reforma, porque allí nos bloquearían. Di vuelta sobre Londres en sentido opuesto, y cuando pensé que los habíamos perdido, vi que las motos reaparecieron por Florencia, cada vez más cerca. «¡Van más rápido!», grité y pisé el acelerador con todo lo que tenía en calles estrechas. Zigzagueé entre autos mal estacionados, postes y salientes, casi atropellando a un tipo que salía de un antro. Pasamos junto a una tienda Oxxo, donde una señora con bolsas me gritó que estaba loco. La pasajera me gritaba direcciones con urgencia, como si conociera las calles al dedillo. Izquierda en Milán, ahora derecha en Marsella, hacia el Metrobús. Los perseguidores no se atrevían a ir tan rápido. Me di cuenta que el coche les dificultaba seguirnos entre esas calles cerradas. Pero justo cuando parecía que ya estábamos a salvo, una de las motos apareció de frente bajando por Lucerna. Frené en seco, giré violentamente y entramos en un callejón apenas visible, de esos usados solo para carga y descarga, con muros llenos de grafitis y olor a humedad y orines. «¿Qué está pasando?»,
Pregunté, finalmente cuando nos detuvimos. Te juro que no quise arrastrarte a esto, dijo con la voz quebrada. Pero si no me ayudabas, nadie sabría lo que pasó. Le pasé mi chamarra y empezó a temblar. Me confesó que estaba dando testimonio contra unos sujetos que dirigían un antro en Tlalpan que en realidad era una fachada para la trata de personas. Mujeres, hombres, gente trans, gente que nadie buscaba. Me sacaron de ahí hace 2 meses, dijo. Dije que no hablaría, pero no pude quedarme callada. Sentí un escalofrío que me recorrió la nuca. Miré hacia atrás y ya no había nadie. Le pregunté por qué venía sola. Me explicó que la habían cambiado de refugio y que la persona que debía recogerla nunca llegó. Me quedé en silencio. Había escuchado historias similares en los grupos de WhatsApp de conductores, sobre mujeres que pedían auxilio, algunas falsas, otras reales. Pero esta vez su voz, su temblor, su mirada fija en el piso, no eran mentira. Había vivido cosas que yo no podía imaginar. ¿A dónde te llevo?, me preguntó. Me dio una dirección en la colonia Portales, una casa discreta con vigilancia vecinal. Volvimos a arrancar con cuidado, tomando calles pequeñas, evitando avenidas principales. Cada semáforo me hacía contener la respiración. Mi mano en el freno estaba tensa, expectante ante cualquier coche cercano. No volvimos a ser alcanzados. En menos de 20 minutos llegamos a destino. Al bajar ella se giró y me dijo, «Gracias. Si no me hubieras ayudado, hoy estaría en la nota roja». No supe qué responder. Solo asentí y vi cómo un hombre mayor le abrió la puerta y la recibió sin preguntas. Esa noche no pude dormir. 2 semanas después, recibí una citación de la fiscalía. Me pidieron que declarara todo, que recogí a esa mujer, que fuimos perseguidos, que la dejé en un lugar seguro. Me preguntaron si pude identificar a alguien, si vi rostros o detalles. Les dije que no tuve tiempo ni oportunidad para eso. Uno de los agentes me dijo algo que se me quedó grabado. Los que están tras ellas ya han matado a 2 testigos. La diferencia es que tú saliste del guión. No supe si era una advertencia velada o un reconocimiento a mi valentía. Desde entonces he vuelto a manejar por zona rosa, pero nunca más de noche. Ya no acepto pasajeros después de las 10, ni dejo subir a personas que parecen estar huyendo o con miedo. Sin embargo, a veces, cuando veo a alguien caminando con miedo, siento que la sangre me hierve y me dan ganas de ayudar, aunque sé que hacerlo puede costarme caro. Nunca supe el nombre real de Laura. Solo sé que esa noche la ayudé y aprendí una verdad terrible. En esta ciudad, el terror más grande no es fantasmal ni sobrenatural. El verdadero miedo nace de lo que somos capaces de hacerle a los demás, y de todo lo que estamos dispuestos a ignorar para no meternos en problemas.